Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a comentar los resultados presentados de dos compañías interesantes, como es el caso de Mastercard por un lado y por otro lado también el caso de Amazon. En primer lugar, Mastercard, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal, es una empresa que es principal competidora de Visa y que además forma un duopolio en el sector de métodos de pago. Esta compañía tiene enormes ventajas competitivas y, como ves, ayer había caído un 2,74%, mientras que tras la presentación de resultados, pues como ves en postmarket más o menos se había mantenido estable, mientras que por otro lado Amazon había caído un 3,39%, pero fíjate que tras el postmarket, tras la presentación de resultados, la compañía lleva una subida del 7,27%. Por tanto, en este vídeo lo que vamos a ver es ambas compañías, vamos a ver los resultados y por supuesto vamos a ver si alguna de ellas es alguna oportunidad de inversión en base a las valoraciones que voy a hacer después. Por tanto, en primer lugar voy a empezar por Mastercard, donde, como sabes, si bajamos a la web de Investing podemos ver de forma resumida los resultados que han presentado, si han batido o no expectativas de analistas. Aquí vamos al apartado de fundamental, resultados, y puedes ver cómo la compañía ha batido tanto en ingresos como en EPS, presentando 7,4 billions y 3,89 respectivamente. Como puedes ver, los resultados a priori son bastante buenos y eso justifica, o podría parecer, que quizás el mercado estaría positivo, pero aquí ves que tras la caída, digamos que se ha mantenido plano. Es verdad que los resultados de la compañía han sido más o menos mixtos y ahora explicaré precisamente por qué, porque hay algunos apartados que han sido negativos, aunque de forma ajustada sí han sido positivos. Por tanto, lo primero que voy a hacer es ir al Investor Relation de la web, donde aquí directamente tengo el PDF del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aquí puedes ver claramente cómo en ese tercer trimestre el beneficio neto asciende a 3,3 billions y unos EPS diluidos de 3,53, y aquí de forma ajustada 3,6 billions de beneficio neto y EPS ajustados de 3,89. Al mismo tiempo, en cuanto a los ingresos, 7,4 billions, que crece un 13-14% en moneda constante, y luego fíjate que el volumen bruto en dólares sube un 10% y al mismo tiempo el volumen total pues crece un 11% en moneda local. Además, aquí el equipo directivo nos dice que nuestro fuerte desempeño en este trimestre fue gracias a que el crecimiento de los ingresos del 13-14% en moneda constante fue gracias a los distintos aspectos que han estado desarrollando del negocio. Fíjate que aquí, gracias a que ellos han visto un gasto saludable en el consumo, porque como sabes esta compañía se ve beneficiada cuando hay mucho consumo, y por supuesto también a la sólida demanda gracias al valor añadido de los servicios y las soluciones que aporta la compañía, donde los ingresos netos incrementaron un 18-19% en moneda constante, y esto se refiere también, digamos, en todo el proceso completo. Ellos continúan haciendo inversiones, como puedes ver, y sobre todo, digamos que mejorando el ecosistema y añadiendo valor a las transacciones, donde sobre todo lo interesante es que, incluyendo el plan o los planes de adquisición de estas dos compañías, donde como puedes ver realmente pues ha aumentado la demanda en inteligencia artificial y en procesos también de gestión de suscripción que aumentan la capacidad de sus clientes. Entonces, como puedes ver, la compañía ha tenido un buen desempeño, pero si vamos a la parte cuantitativa, aquí podemos ver que los ingresos trimestralmente subieron de 6,5 a 7,4, un 14%, voy a decir directamente en moneda constante. Luego la parte más preocupante, que fueron los gastos operativos, que aumentaron un 25%, es decir, aumentaron más que los ingresos, de 2,7 a 3,4, con un beneficio operativo que al final, por ese aumento de gastos, pasó de 3,8 a 4, es decir, un 5% de incremento, lo que quiere decir que los márgenes operativos se han reducido en 4,2 puntos básicos, de 58,8 a 54,3, que como ves los márgenes operativos de esta compañía son impresionantes. Y a todo esto tienes que sumarle también que el efecto impositivo también ha aumentado del 15 al 15,6%, lo que hace que el beneficio neto, el crecimiento del beneficio neto, esté más deprimido, pasando de 3,2 a 3,3, un crecimiento del 3%, y unos EPS diluidos que crecen tan solo un 5%, de 3,39 a 3,53. Pero luego aquí, como ves, vemos la parte ajustada, que luego veremos efectivamente si este ajuste tiene o no sentido. Fíjate que realmente los ingresos han crecido ese 14%, pero luego fíjate que los gastos ajustados, gastos operativos ajustados, han aumentado un 12 en lugar de un 25,
lo que quiere decir que realmente han pasado de 2.7 a 3 billions, como puedes ver, y esto hace que tengan unos márgenes ajustados que pasen del 58,8 al 59,3, es decir, que los márgenes hubieran aumentado y al mismo tiempo la tasa impositiva sí es verdad que aumenta, pero deja un beneficio neto ajustado que pasa de 3.2 a 3.6, es decir, un crecimiento del 13% con unos EPS diluidos ajustados que crecen un 16%. Por tanto, como te digo, luego veremos si estos ajustes en los gastos tienen o no sentido, pero aquí a priori parece que la compañía ha presentado muy buenos resultados, pero por supuesto la parte reportada ha estado algo deprimida y por eso veremos luego si esos ajustes tienen o no sentido. Si bajamos un poco más para ver, por ejemplo, los principales drivers que ha ocurrido en este tercer trimestre, fíjate que el volumen bruto en dólares ha crecido un 10%, el volumen transfronterizo bruto ha crecido un 17% y luego las transacciones cambiarias un 11%. Aquí nos destacan que realmente los ingresos netos incrementaron un 13-14%, principalmente atribuible al crecimiento del pago de redes y al valor añadido de servicios y soluciones de la compañía, que como puedes ver aquí nos desglosan lo que hemos visto justo aquí, y además aquí hay más puntos interesantes donde yo directamente me voy a detener en el apartado de gastos operativos, donde nos dicen que incrementa un 25% o 12% excluyendo el impacto del tercer trimestre de special items, es decir, cosas puntuales. Normalmente cuando las compañías hablan de esto suelen ser cosas puntuales, y si seguimos leyendo vemos que principalmente incrementan esos gastos operativos principalmente por los gastos generales y administrativos, y al mismo tiempo fíjate que incluyendo una reestructuración de cargos en el tercer trimestre y por provisionamiento o aprovisionamiento de litigios, es decir, cuando apartan capital para posibles multas. Como sabes, tanto Mastercard como Visa son prácticamente un duopolio, lo que quiere decir que están en el ojo del huracán y muchos gobiernos son partidarios de poner multas por supuestos monopolios, pero realmente no existe monopolio, simplemente es que hay otras empresas que no pueden competir con las características o con las ventajas competitivas naturales que tiene tanto Visa como Mastercard, pero en sí no es que haya ninguna prohibición para poder competir con ellos, pero por eso digamos que está justificado que estas compañías de forma normalizada suelan tener litigios, es decir, suelan tener multas, y por eso digamos que la compañía a veces aparta capital, pero esto no quiere decir que sean salidas de caja real hasta que se cobren esas multas. Al mismo tiempo también, como efecto negativo que ha tenido la compañía, fíjate que en Other Incomes u otros ingresos, en este caso ha sido unos gastos, ya que ha sido desfavorable de 55 millones con respecto al año anterior, y por supuesto ajustando esto hubiera sido favorable de 3 millones, pero aquí digamos que tenemos que tener en cuenta los datos reportados, que en este caso han desfavorecido en 55 millones. Por supuesto, adicionalmente a esto, también otro punto que ha desfavorecido a la compañía, pues en este caso ha sido la tasa impositiva, que ha incrementado del 15% al 15,6%, y esto, como sabes, en diferentes trimestres pues suele afectar dependiendo también de los beneficios que reporta la empresa. Obviamente, si ahora la empresa reporta unos beneficios más deprimidos precisamente por todos esos litigios y al mismo tiempo también por todos esos cargos de reestructuración, obviamente esto va a hacer que la tasa impositiva futura pueda ser menor, pero de momento ahora digamos que lo que hemos visto es que se ha aumentado. Si por supuesto bajamos un poco más para seguir viendo más datos, pero ahora de todo el año completo hasta la fecha, es decir, de los 9 meses que han pasado o de los 3 trimestres, pues en este caso vemos que han aumentado directamente los ingresos un 12%, los gastos operativos un 14%, el beneficio operativo un 11%, a su vez los márgenes operativos se han deprimido un 0,8 puntos básicos de 57,3% a 56%, la tasa efectiva por supuesto se ha deprimido, en este caso la parte reportada, y luego fíjate que el beneficio neto aumenta en un impresionante 15% a 9 meses y los EPS diluidos aumentan un 17%, pero si vemos el apartado ajustado, donde realmente aquí se tienen en cuenta esas provisiones por litigios y también digamos que las otras partidas, pues al final fíjate que los gastos no hubieran sido del 14% sino del 10%, lo que hace que los márgenes
en vez de deprimirse 0,8 aumenten en 0,8 hasta los 59,2%. Luego es verdad que la tasa efectiva impositiva se ha reducido del 19 al 16,6, lo que todo esto hace o beneficia a la compañía para que genere un beneficio neto ajustado del 18% de crecimiento y unos EPS un crecimiento del 20%. Luego también a 9 meses aquí tenemos los principales drivers, donde podemos ver que por ejemplo el volumen bruto en dólares ha crecido un 10%, el volumen transfronterizo bruto un 17% y las transacciones cambiarias ha crecido un 11%, donde aquí por supuesto nos detallan exactamente lo mismo, viendo que el volumen bruto en dólares ha crecido ese 10% hasta los 7,2 trillions a 9 meses. Como puedes ver que esto es impresionante y por supuesto beneficiándose esos ingresos gracias a las redes de pago que han incrementado en un 8-9% en moneda constante. Por tanto, como ves, esto es positivo y además el resto te invito a que te lo leas para que veas que nos comentan en detalle realmente cómo ha sido todos los 9 meses, pero si bajamos aquí, por ejemplo, vemos el retorno para los accionistas, es decir, cómo nos han devuelto capital a los accionistas, donde vemos que en este tercer trimestre Mastercard ha recomprado 6,3 millones de acciones, que equivale a 2,9 billions de efectivo. Es decir, han destinado 2,9 a recompras de acciones y luego han pagado 611 millones en dividendos. Al mismo tiempo, a fecha de septiembre de 2024, Mastercard había recomprado 16,5 millones de acciones con un coste de 7,6 billions y además pagando 1,8 en dividendos, cosa que es interesante. Pero no solo eso, sino de septiembre hasta octubre, como puedes ver aquí, han seguido recomprando acciones y fíjate que han comprado 2 millones de acciones más con un coste de 983 millones y todavía les queda en el programa en activo 5,6 billions que pueden seguir recomprando, lo que como sabes esto para futuras recompras incrementaría todavía más los EPS de la compañía. Por supuesto, luego al mismo tiempo también nos hablan de la conference call, que te invito a que vayas a leértela, pero si bajamos un poco más para ver directamente el apartado contable, aquí podemos ver, por ejemplo, la P&L a 3 meses y a 9 meses, donde la compañía, por ejemplo, en ingresos ha pasado de 6.500 a 7.300 y de 18.000 a 20.600. Luego los gastos operativos que podemos ver de forma resumida que general y administrativo trimestralmente aumenta y también a 9 meses. Luego publicidad y marketing aumenta trimestralmente pero disminuye a 9 meses. Depreciación y amortización veamos que también trimestralmente aumenta y también a 9 meses aumenta también. Y luego también el aprovisionamiento de litigios, que como puedes ver el año pasado no lo tuvieron y este año son 176 millones, lo que hace que este año realmente lleven ya a 9 meses 400 millones con respecto a los 231 del año pasado. Todo esto hace que los gastos operativos totales hayan subido de 2.600 a 3.300 y de 7.900 a 9.000, lo que hace que al final el beneficio operativo haya aumentado de 3.800 a 4.000 trimestral y a 9 meses de 10.600 a 11.600. Todo esto al final lo que hace es que lleguemos a un beneficio neto de 3.198 a 3.263 trimestral y luego a 9 meses de 8.400 a 9.500 millones, como puedes ver, con unos EPS diluidos de 3,53 y de 10,25 a 9 meses. Por tanto, como puedes ver, el crecimiento de la compañía ha sido impresionante, pero eso sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay ciertos aprovisionamientos que por supuesto deprimen, digamos, el beneficio de la compañía precisamente por esos puntos que tienen que apartar capital, pero como sabes, hasta que no lo paguen, digamos que no es un gasto real y por eso hay que tenerlo en cuenta. Y si bajamos un poquito más para ver, por ejemplo, el balance, vemos que la compañía ha aumentado la caja, es decir, el efectivo, como podemos ver. Al mismo tiempo tienen aquí caja o depósitos restringidos de clientes que son de 1.800, también por supuesto lo tienen aquí más abajo a largo plazo, como puedes ver. Luego fíjate que inversiones se disminuye un poquito y las cuentas por recibir se mantienen más o menos estable, reduciéndose un poco. Y luego el goodwill, como puedes ver,
ver que pasa de 7.600 a 7.700 millones, y en el apartado de pasivos fíjate que estarían las cuentas por pagar que aumentan ligeramente, otras obligaciones que aumentan también de 1.300 a 2.000 millones, luego la parte de litigios que se reduce de 723 a 665, con una deuda a corto plazo que también se reduce de 1.300 a 750, y luego fíjate que la deuda a largo plazo de esta compañía es de 14.000 que pasa hasta los 17.600 millones, lo que esto deja al final un patrimonio neto que pasa de 6.900 a 7.400 millones. Por tanto, como puedes ver, el balance más o menos está saneado de la compañía. Sí es verdad que esta empresa maneja un poquito de deuda, pero no es preocupante, ya que con la caja que tiene, digamos que es solvente, y al mismo tiempo esta empresa, con las enormes ventajas competitivas que tiene, digamos que se puede financiar mucho más barato. Y si seguimos bajando un poquito más y vamos al cash flow, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo parten del beneficio neto, 9.500 millones, que aquí nos los está mostrando a 9 meses, y fíjate que con respecto a los 8.400, luego reconstruyen todo esto para al final llegar a 9.900 con respecto a los 7.800 que disponían los 9 meses del año pasado. Luego fíjate que aquí en actividades de inversión tenemos que buscar el CAPEX, que es lo que más nos interesa, que es esta parte de aquí. Fíjate que la compañía es claramente una asset light o de capital ligero, es decir, no necesita hacer fuertes reinversiones en el propio negocio, pasa de 294 a 379, y luego en actividades de financiación puedes ver aquí cómo han recomprado acciones, 7.500 millones, más que los 9 meses anteriores, pago de dividendos que también es más que los 9 meses anteriores, ahora 1.842, luego pago de deuda que en este caso han pagado 1.300 millones, pero han emitido nueva deuda 3.900 millones. Todo esto hace que al final les termine sobrando 2.500 millones, lo que hace que la caja al principio del periodo pase de 10.400 a 12.900 millones. Por tanto, como puedes ver, todo el apartado contable de la compañía de Mastercard es bastante positiva, y si bajamos un poquito más antes de pasar a la valoración, ves que aquí nos muestran ciertos ajustes que, como siempre digo, es interesante verificar que estos ajustes tienen sentido. Fíjate que aquí nos muestran los datos reportados, en este caso los gastos que tuvo la compañía, que supone en cuanto a márgenes el 54.3%, pero con los litigios más cargos de reestructuración que suponen un 2.4 y un 2.6 que distorsionan negativamente, esos 176 millones y 190 millones hace que en lugar de eso la compañía hubiera generado unos 59,3% de márgenes operativos, con unos gastos operativos de 2.999 en lugar de 3.365. Y luego fíjate que si bajamos un poco más, aquí también tenemos más ajustes, donde vemos que ese 25% de gastos operativos, si le quitamos todas las partes o partidas puntuales, los litigios suponen un 7% de esos gastos, reestructuración, es decir, los cargos de reestructuración, otro 7%, lo que al final digamos que en lo reportado el crecimiento de los gastos hubiera sido de un 12% de forma ajustada, y fíjate que en cuanto a márgenes obviamente hubiera afectado en estos puntos porcentuales, lo que hace que al no haber impacto de divisa negativo hubiera llegado a un aumento de los gastos de tan solo el 12% en lugar del 25% presentado. Y si por supuesto bajamos un poquito más y vemos más ajustes, pero ya de todo el año, no del trimestre, podemos ver como los márgenes eran reportados del 56%, márgenes operativos, pero realmente de forma ajustada 59,2, gracias a que realmente los litigios pues afectan en 1,9, que esto es una cosa puntual, al mismo tiempo que los cargos de reestructuración, que digamos que afectan en un 0,9%, 400 millones y 190 respectivamente, lo que quiere decir que al final de forma a 9 meses, pues hubiera afectado en 2 puntos porcentuales cada partida, 2 puntos los litigios y 2 puntos los cargos de reestructuración, lo que quiere decir que los gastos a 9 meses, en vez de aumentar un 14%, hubieran aumentado un 10%. Por tanto, como puedes ver, los resultados de Mastercard son buenos. Si es verdad que el apartado reportado está deprimido, y es por eso por lo que el mercado después de los resultados digamos que no se ha movido en bolsa la cotización de Mastercard,
Pero sí tienes que entender que ayer, por ejemplo, la bolsa en términos generales había caído porque el mercado, tras la presentación de los resultados de Microsoft, debido a que la compañía, al igual que otras, pues están haciendo fuertes gastos en inversiones y también digamos que el apartado de inteligencia artificial no están viendo tantos beneficios, precisamente pues el mercado, como está más sensible y no quiere que se gaste tanto en estos momentos, también ha pasado por supuesto por el caso de Meta, como te expliqué en el vídeo anterior, pues eso ha hecho que el mercado en términos generales haya tumbado la mayoría de compañías tecnológicas o principales del S&P 500, precisamente porque está un poco en contra de esto de ir aumentando los gastos cuando todavía hay incertidumbre macroeconómica. Pero tienes que entender que realmente la compañía de Mastercard ha presentado muy buenos resultados y es verdad que había caído un 2,74% durante el mercado, pero tras la presentación de resultados, como puedes ver, se ha mantenido, es decir, que el mercado ha aceptado un poco la caída que hubo durante todo ese día donde fue, digamos, o hubo bastante incertidumbre. Por tanto, una vez vemos ahora la cotización de Mastercard a $499, prácticamente podríamos, digamos, redondear a 500, vamos a ir al apartado de valoración, donde vemos que la compañía ha crecido un impresionante 32% en el último año y fíjate que el múltiplo al que está cotizando ahora mismo, recuerda que Ticker tarda en actualizar, pero realmente sería 31,39 veces PER y 32 veces Free Cash Flow. Recuerda que esto sería un poquito menos porque el precio ha bajado, pero más o menos realmente esta compañía está cotizando en la media o en el múltiplo apropiado. Lo curioso es que esta compañía, si miramos el histórico, por ejemplo, por PER, nos damos cuenta de que siempre ha cotizado con una prima superior a la de su principal competidor, que es Visa. ¿Por qué? Precisamente porque Mastercard siempre ha tenido mayores expectativas de crecimiento. Es decir, cuando Visa puede crecer a lo mejor a doble dígito bajo, al 10%, 11%, pues Mastercard en ingresos puede llegar a crecer a lo mejor al 11, 12, 13% y los EPS, por supuesto, crecen mucho más al 14, 15%. Cuando a lo mejor por Visa el mercado espera que crezca a lo mejor entre un 12 y un 13%, un poquito menos. Por eso, si ves o vistes el vídeo de Visa de los resultados, pues ahí te comentaba que los múltiplos con el principal comparable eran 25 veces como múltiplo conservador y razonable y 27 veces como el múltiplo más optimista pero también razonable. Y obviamente si Mastercard cotiza con una prima, es lógico pensar que los múltiplos que se le vaya a asignar sean superiores. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la media es de 31 veces para Mastercard a un año, a 3 años 31 veces, a 5 años 35, a 10 años fíjate que 31 y el histórico completo, incluso con toda la parte inicial deprimida, fíjate que 27 veces. Por tanto, los múltiplos de media son más altos que los que le asigna el mercado a su principal competidor Visa y obviamente aquí está la parte distorsionada del inicio, donde luego la compañía ha ido sufriendo un re-rate por la calidad de la empresa, pasando de 15-20 veces a 25-30 veces, luego se ha mantenido en 30 veces. Fíjate que luego en la pandemia estaba distorsionado con 40 y pico veces, todo eso por la inyección de los bancos centrales y el aumento de demanda, lo que hizo aumentar drásticamente el consumo. Todo esto, por supuesto, distorsiona, pero si miramos, por ejemplo, a 5 años, vemos que claramente el múltiplo debería ser para esta compañía 30 veces, sobre todo entendiendo que su principal competidor, el múltiplo apropiado, estaría en torno a las 27 veces. Por tanto, le asignamos esa pequeña prima, es decir, de 25 múltiplo conservador para Visa, pues para Mastercard sería a lo mejor 27, 28 y el múltiplo más razonable de 27 para Visa, pues sería aproximadamente sobre las 30 para Mastercard. Por tanto, si vamos aquí al apartado de estimaciones, vemos que claramente la compañía, los analistas estiman que va a crecer a esa media del 12%, podemos ver aquí que 12, 11,6, 11,9, 10 y 12%, esto hace una media más o menos del 12% anualizado. Pero recuerda que la compañía además reparte dividendos y recompra acciones, lo que quiere decir que los EPS crecen todavía más allá de lo que crecen los ingresos y además esta compañía, como te enseñé antes, tiene unos márgenes operativos brutales de más del 50%. Por tanto, además, encima si puede conseguir expandirlos, eso puede hacer que los EPS crezcan todavía más y lógicamente podemos pensar que crezcan a una media del 14-15%. Aquí los analistas
analistas nos ponen 18 para este año, luego 14, 16, 16 y 13, que esto como ves hace una media del aproximadamente 14-15%. Por tanto, si estimamos que la compañía para 2028 va a generar estos 25,55 de EPS, me voy a la calculadora y pongo 25,55 y en primer lugar lo voy a multiplicar por 27 veces de múltiplo conservador y fíjate cómo esto realmente serían 689 de precio objetivo. Si me voy a la calculadora y voy al apartado de retorno para ver cuánto sería ese crecimiento de forma anualizada, 689 como precio objetivo, como puedes ver aquí, y luego el precio actual de Mastercard pues sería de 500. Voy a poner aquí 500 y fíjate que esto a 2028, que son 4 años, es un 8,35%. 8,35% más, recuerda que esta compañía reparte unos dividendos de aproximadamente el 0,5%, pero que van en aumento, lo que quiere decir que más o menos estaríamos situándonos cercano al 9%, que es más o menos lo que te puede dar el S&P 500. Ahora bien, esto sería de forma conservadora porque la compañía, como ves, estaba cotizando a 31 veces más o menos y aquí en este caso sería asignarle un múltiplo mucho más bajo de 27, pero si le asignamos el múltiplo correcto de 30 veces, en este caso me vuelvo a la calculadora y cojo estos 25,55 y esto lo multiplico por 30, esto quiere decir que el precio objetivo sería de 766 y fíjate que si lo pongo aquí 766, la rentabilidad anualizada sería del 11,25% más dividendo, que sería cercano al 12%. Por tanto, como puedes ver, si es verdad que ahora mismo se estaría pagando un múltiplo que estaría dentro de lo razonable, pero la parte alta de Mastercard, que más o menos su múltiplo medio histórico es de 30 veces, está cotizando un poquito por encima y yo aquí he tenido en cuenta o 27 veces o 30 veces y ves que te puede ofrecer entre un 8,5-9% hasta un 11,5-12%, lo que quiere decir que es una rentabilidad interesante para uno de los modelos de negocios más seguros que existen y por tanto esta empresa junto con Mastercard prácticamente te pueden dar garantías de que si inviertes en estas empresas no solo a 4 años, sino incluso a 10 o 15 años, puedes obtener una increíble rentabilidad a largo plazo. La segunda empresa de la que te quería hablar, por supuesto, es Amazon, donde Amazon, como puedes ver, tras la presentación de resultados ha tenido una subida del 7,27% y realmente esto es debido principalmente a la impresionante presentación de resultados que ha batido absolutamente todo lo que estaba en estimaciones. Si vamos aquí a los resultados, vemos que en cuanto a ingresos sí han batido por un poquito, es decir, 158 billions frente a 157, pero lo impresionante es que en EPS se esperaba 1,14 y han presentado 1,43, lo que quiere decir que unos EPS mucho mayores justifica la subida de este 7%, ojo, 7% después de que la compañía hubiera caído durante el mercado afectada o arrastrada por todo lo que ocurrió ayer en el mercado, pues ese 3%, lo que quiere decir que un menos 3 más un 7, pues aproximadamente estamos hablando de que la compañía en agregado, digamos que ha subido un 4%. Por tanto, los resultados de Amazon, que podemos ir aquí a la web de la compañía, podemos ver que han sido también impresionantes. Fíjate que las ventas netas aumentaron un 11% hasta los 158 billions, como puedes ver, también nos están presentando el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 en comparación con los 143 billions de 2023, excluyendo un impacto desfavorable de 0,2 billions o 200 millones y al mismo tiempo esto hubiera sido por supuesto de 11% de crecimiento, donde las ventas, que Amazon lo simplifica bastante bien, que tiene el segmento de América del Norte al mismo tiempo de internacional y luego de AWS, donde sería la nube, pues fíjate que el segmento de América del Norte aumentó un 9% año sobre año a los 95,5 billions, las ventas en internacional aumentó un 12% hasta los 35,9 y luego las ventas en AWS aumentaron un impresionante 19%, fíjate, hasta los 27,5. Sobre esto quiero hacer luego un inciso para que veas que es importante compararlo con los principales competidores y ver realmente si la compañía puede seguir teniendo un buen desempeño o no, y esto puede ser interesante para entender un poco cuál es la mejor posicionada dentro del sector. Como sabes, principalmente Amazon es la líder dentro del cloud, dentro de la nube,
con el AWS, pero como te he enseñado anteriormente, tanto Microsoft como Google como Alphabet pues están teniendo unas tasas de crecimiento mayor, pero eso sí, ahora Amazon, que ha invertido fuertemente, ahora está empezando a tener más apalancamiento operativo gracias a que ya no tiene que invertir tanto porque ya tiene la infraestructura y eso le permite obtener un mayor beneficio operativo. Pero si seguimos leyendo, fíjate que lo interesante es que en cuanto a ingresos operativos consiguieron 17.4 billions frente a los 11,2 anteriores, y los ingresos operativos o beneficio operativo de América del Norte fue de 5.7 en comparación con los 4.3, ingresos operativos del segmento internacional 1.300 en comparación con los 100 millones anteriores, todo esto también porque estaba deprimido, y luego el segmento de AWS que ha generado 10.4 billions en comparación con los 7 billions anteriores. Al mismo tiempo nos comentan que el beneficio neto aumentó hasta los 15.3 billions o también en EPS pues 1,43 diluidos en comparación con los 9,9 billions anteriores de beneficio neto o 0,94 de EPS anteriores. Luego el flujo de caja operativo creció o aumentó un impresionante 57% hasta los 112 billions, como puedes ver, en comparación con los 71 del año anterior. A la misma fecha de septiembre de 2023, el flujo de caja libre aumentó hasta los 47 billions en comparación con los 21, y fíjate que también el flujo de caja libre, teniendo en cuenta también alquileres o reembolso y otras obligaciones, hubiera aumentado a los 44 en lugar de los 15, y el flujo de caja libre, teniendo en cuenta también arrendamientos financieros, reembolsos de capital y obligaciones, en este caso fue de 46 billions con respecto a los 20 billions anteriores. Fíjate lo que nos comenta el equipo directivo, donde podemos ver que a medida que nos acercamos a la temporada navideña estamos entusiasmados por lo que tenemos reservado para todos los clientes. Comenzamos la temporada navideña con nuestro Prime Big Deal Days más grande de la historia y el lanzamiento de una línea de Kindle completamente nueva que está superando significativamente nuestras expectativas, y hay mucho más por venir, desde decenas de millones de ofertas hasta nuestro juego de Black Friday de la NFL y la cobertura del día de las elecciones con Brian Williams en Prime Video, hasta más de 100 nuevas infraestructuras en la nube y capacidades de inteligencia artificial que compartiremos en AWS después de la semana del Día de la Acción de Gracias. Así que, como puedes ver, realmente ellos están entusiasmados porque, como sabes, el cuarto trimestre para Amazon es bastante fuerte, la parte de la tienda crece bastante por todas las ofertas, y al mismo tiempo también, como ves, incluso no se quedan atrás en el apartado de inteligencia artificial y en el apartado de la nube, con más de 100 nuevas infraestructuras. Luego, por supuesto, aquí otros aspectos destacados. Yo, por supuesto, no te lo voy a comentar todos porque son muchísimos, ya que sabes que Amazon realmente es un enorme conglomerado o realmente una empresa que se dedica a muchísimas cosas, y por supuesto tienes aquí desde ofertas con el Prime, nuevos anuncios de combustible, al mismo tiempo la parte de salud que estaba por aquí, o anuncios de planes para expandir entrega de medicamentos de Amazon Pharmacy en Estados Unidos, que esto también parece que funciona para 2025. Se lanzaron nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial generativa, que en este caso, fíjate que Amazon también está desarrollando la parte de inteligencia artificial, donde por ejemplo tiene a Rufus, que es un asistente de compras experto en inteligencia artificial generativa. Luego también las guías de compra con inteligencia artificial, que esto también ayuda al cliente a elegir mejores cosas. Luego el proyecto Amelia, que es un asistente de inteligencia artificial para vendedores que ofrece información comercial personalizada, y también capacidades de la generación de vídeos e imágenes en vivo para anunciantes que permiten a las marcas ofrecer más de manera rápida y sencilla creatividad atractiva para los clientes, lo que quiere decir que esto ayuda a las campañas de marketing de los clientes, y si obviamente los clientes de Amazon están más satisfechos, estarán dispuestos a pagar más por los anuncios de Amazon. Por supuesto, aquí hay muchos más puntos importantísimos que, como siempre digo, es interesante que te lo leas. Yo me voy a ir aquí a los apartados interesantes, como por ejemplo la orientación
previsión para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, donde se espera que las ventas netas se sitúen entre 181 y 188 billones de dólares y que crezca entre un 7 y un 11% para este cuarto trimestre comparándolo con el de 2023. Esta orientación anticipa un impacto desfavorable aproximadamente de 10 puntos básicos en los tipos de cambio, es decir, que ven un impacto negativo por esta parte, pero además se espera que los ingresos operativos o beneficio operativo estén entre 16.000 y 20.000 millones en comparación con los 13.200 del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023. Y esta guía presupone, entre otras cosas, que no se realizarán adquisiciones de empresas, reestructuraciones ni acuerdos legales. Por supuesto, como Amazon tiene muchas partidas, es interesante leértelo todo, como te digo, pero aquí de forma resumida te traigo, en este caso de la cuenta Consensus Gurus, digamos que el resumen de lo que ha reportado la compañía. Como puedes ver, prácticamente ha destrozado las estimaciones de todos los analistas, salvo en pocos puntos y además por poco. En 0,2% en el apartado de AWS, que crece un 19,1% cuando, digamos, los analistas esperaban un 19,3%. Luego los márgenes brutos que realmente bajan por 47 puntos básicos, pero que apenas se nota, como puedes ver, 49,5% era el consenso y lo que han presentado es 49%. Luego, al mismo tiempo, en cuanto al cash flow operativo, fíjate que se reduce en un 12,9%, que esta es la parte que más baja. Y luego, en cuanto a estimaciones para el próximo trimestre, que es esto que acabamos de leer, más o menos en ingresos se quedarían un poco cortos, 0,7%, pero luego es verdad que en beneficio operativo y en márgenes esperan aumentarlos con respecto a lo que esperaba el consenso, lo que quiere decir que al final, en términos generales, son muy buenos resultados para la compañía de Amazon. Luego, si seguimos bajando para ver, digamos, el estado contable de la compañía, aquí podemos ver, por ejemplo, los flujos de efectivo, donde la compañía nos lo presenta a 3 meses, a 9 meses y a 12 meses, y aquí podemos ver realmente cómo le ha ido entradas y salidas reales de capital de la empresa. Aquí nos muestran el efectivo que disponían en 2023, como puedes ver, efectivo y equivalentes 50.000 millones, y en 2024 71.000 trimestralmente, y luego a 9 meses 54.000 millones, 73.000 millones, y fíjate que parte del beneficio neto, como puedes ver, que tiene 15.000 millones o 39.000 millones, luego reconstruyen todo para llegar al cash flow operativo, que en este caso es el efectivo aquí que tenemos, que es 21.000 millones, en este caso sería 25.000 millones en el trimestre de 2024 o 70.000 millones a 9 meses. Luego en este apartado compra de propiedad y equipo, que es en este caso el CAPEX, 22.000 millones trimestralmente, 55.000 millones a 9 meses. Como ves, la compañía sigue haciendo fuertes inversiones. Obviamente esto va a distorsionar el free cash flow y por eso tenemos que tenerlo en cuenta luego en el apartado de valoración. Y si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que en actividades de financiación la compañía, por ejemplo, productos a corto plazo de deuda, fíjate que ha emitido 1.700 millones o 2.500 millones. Al mismo tiempo ha pagado o devuelto deuda 1.800 millones, 2.400 millones, lo que obviamente al ver que son cantidades similares, esto quiere decir que seguramente ha refinanciado esa deuda. Luego fíjate que reembolsos de deuda a largo plazo, en este caso ha devuelto parte de la deuda a largo plazo, 2.100 millones como puedes ver aquí, y 6.000 millones a 9 meses. Y fíjate que después la compañía al mismo tiempo, como ves, no tiene otras partidas interesantes porque, como sabes, esta empresa no reparte dividendos ni tampoco recompra acciones. Obviamente esta empresa se ha centrado exclusivamente en el crecimiento bestia, precisamente es por eso por lo que el CAPEX es la mayor partida de inversión que hace la compañía, 22.000 millones, 55.000 millones a 9 meses. Y esto, por supuesto, que hace que la compañía al final del periodo pues tenga efectivamente esos 78.000 millones a 9 meses o 78.000 millones, 78.600 contando con el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Por supuesto, si seguimos bajando, aquí hay más apuntes o más ajustes, pero si bajamos a los estados consolidados o la P&L, aquí podemos ver en detalle los ingresos y también la salida de los gastos, donde vemos que, por ejemplo, las ventas por productos, digamos,
digamos que la compañía ha pasado de 63.000 a 67.000 y luego en 9 meses de 179 a 190.000 millones o 190 billions, y luego en servicios de 79 a 91 y de 225 a 260 billions, lo que hace unas ventas totales de 158 y de 450 billions a 9 meses. Luego los gastos de explotación, ves que los costes de ventas han aumentado trimestralmente y también a 9 meses. Luego cumplimientos que han aumentado de 22 a 24 billions y de 64 a 70. Tecnología e infraestructura también aumenta de 21 a 22 y de 63 a 64 billions. Venta y marketing de 10.500 a 10.600, que más o menos sube un poquito. Pero luego fíjate que a 9 meses han optimizado de 31 billions a 30 billions, general y administrativo que aumenta de 2.500 a 2.700 y de 8.800 se reduce hasta los 8.400 a 9 meses, lo que hace que los gastos operativos totales sean trimestralmente de 141 y 402 a 9 meses. Esto hace que los ingresos de explotación sean de 17,4 y de 47,3 billions a 9 meses, y si llegamos al beneficio neto que está por aquí, 15,3 y 39,2, con unos EPS diluidos que podemos ver aquí de 1,43 y a 9 meses de 3,67, y luego con las acciones en circulación que, como ves, efectivamente no se reduce porque no hace recompras, sino de hecho van emitiendo para pagar incentivos. Obviamente esto no es tan positivo para los accionistas, pero sí es verdad que gracias a esto mantiene o retiene el talento y la empresa es capaz de reinvertir fuertemente en el negocio, pues esto hace que también nos aporte por la parte de reinversión en el negocio. Pero como ves, por el apartado de recompras de acciones, pues no podemos esperar que hagan recompras porque están emitiendo acciones. Y por supuesto, si bajamos un poquito más, aquí vemos algunos ajustes como pasan del beneficio neto 15.000 millones hasta los 17.000 millones con estos ajustes monetarios, efecto divisa, etcétera, etcétera, lo que hace que al final hubieran generado de forma ajustada 17.000 millones y 40.000 millones en lugar de los 39.000 y 15.000 millones. Y por supuesto, para Amazon también es importante mirar los segmentos, y aquí podemos ver como por ejemplo América del Norte crece las ventas de 87 a 95 y de 247 a 271, luego al mismo tiempo los gastos de explotación también aumentan pero un poquito menos, y luego también a 9 meses de 238 a 256, lo que hace que tenga un beneficio operativo de 4.300 a 5.600 y de 8.400 a 15.700. Luego en internacional también aumentan las ventas, como puedes ver, tanto trimestral como a 9 meses. Los gastos aumentan pero un poco menos en ambas partes, lo que hace que tenga un beneficio operativo que estaba negativo y pase a positivo, 1.300 millones trimestralmente, y luego 2.200 negativos a 2.400 positivos. Y luego el segmento de AWS, este quizás es el más importante de la compañía. Fíjate que pasa de 23 billions a 27 billions trimestrales y de 66 a 78, pero fíjate que los gastos de explotación aumentan mucho menos, de 16 a 17 y de 49 prácticamente incluso casi no aumenta a 9 meses, lo que quiere decir que el beneficio operativo por ese apalancamiento operativo hace que pasen de 6,9 a 10,4 y de 17,4 a 29,2. Como ves, obviamente este segmento es el más importante porque es el que más apalancamiento operativo tiene, y al mismo tiempo aquí vemos después el crecimiento en otras áreas, incluso porcentualmente, como ha crecido por ejemplo un 9% América del Norte, un 12% internacional y un 19% AWS trimestral, y luego a 9 meses un 10% América del Norte, internacional un 9% y un 18% AWS. Con respecto a lo de AWS, simplemente decirte y recordarte que te he analizado en el canal dos vídeos de resultados de Microsoft y de Alphabet, donde rápidamente puedo ir aquí, por ejemplo, poner Microsoft para ver los resultados y comparar rápidamente cuál es el crecimiento del apartado de cloud. Aquí ves que si voy rápidamente aquí podemos ver cómo tenemos la información de la compañía. Le voy a dar aquí al apartado de traducir para que se pueda leer mejor, y fíjate que si bajo un poco vamos a buscar el apartado de la nube de Microsoft, y como puedes ver, por ejemplo,
ingresos por publicidad, aquí está el apartado de Intelligent Cloud y fíjate que aumenta un 20%, los ingresos por servicios en la nube un 23% y fíjate que el crecimiento de ingresos por Azure y otros servicios un 33%. Amazon crece un 19%. Amazon obviamente es la líder dentro del segmento, dentro del sector de la nube, está la principal o es la que más cuota de mercado tiene, por eso es la principal, pero obviamente es la que menos está creciendo, un 19%. Y luego fíjate que también si vamos al apartado de Alphabet, donde por supuesto podemos poner aquí Alphabet Investor Relation, y aquí en este caso fíjate que podemos ver como también la nube de Alphabet, si vamos al Q3 aquí de forma resumida, puedes ver como por ejemplo estaba por aquí Google Cloud crece un impresionante 35%. Por tanto, como puedes ver, el crecimiento de AWS es inferior al de sus principales competidores, Microsoft y Alphabet, pero también es verdad que tanto Microsoft como Alphabet todavía siguen haciendo fuertes inversiones en infraestructura, como ya te expliqué, Alphabet o Google, digamos que ya está pasando a terreno positivo de beneficio operativo, pero obviamente eso le ha costado porque al principio ha tenido que hacer fuertes inversiones, cosa que por ejemplo Amazon, como ya tiene una infraestructura mucho mayor, obviamente el beneficio operativo que genera Amazon en el segmento de AWS, en el segmento de la nube, obviamente es muy superior al de sus competidores. Por tanto, aquí podemos ver que si Google y al mismo tiempo si Microsoft crecen a tasas superiores del 30 y pico %, esto quiere decir que estas dos compañías pueden estar haciendo dos cosas, o robando cuota de mercado a AWS o acaparando la nueva cuota de mercado, porque como sabes estamos ante un TAM, Total Addressable Market, es decir, un mercado total gigantesco, y obviamente captar más clientes, estas compañías si captan más clientes, pues su cuota de mercado aumentará y por tanto el posicionamiento dentro del sector será todavía más grande y por tanto más representativo. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero esto o con esto no quiero decir que los resultados en este caso de Amazon sean negativos, precisamente porque lo que está presentando la compañía es crecimiento del 19% trimestral y 18% en los aspectos de este segmento, y sobre todo en cuanto a ingresos de explotación o beneficio operativo, como puedes ver el crecimiento prácticamente estamos hablando de más de un 50% de crecimiento, cosa que obviamente es una auténtica salvajada, e incluso aquí a 9 meses todavía más. Por tanto, el beneficio operativo gracias al apalancamiento operativo está aumentando. Como vemos, esto que ya más o menos digamos que es la visión por adelantado que vemos de Amazon, que es el líder dentro del segmento de la industria de la nube, pues obviamente lo podemos ver replicado en Google y en Microsoft, y esto simplemente es interesante verlo porque al analizar distintos competidores debemos más o menos situarnos sobre dónde está posicionada cada compañía. Pero si seguimos hablando de Amazon y bajamos un poco más, aquí vamos la parte del balance, donde también por supuesto vemos que la compañía ha aumentado la caja, el efectivo, al mismo tiempo los valores negociables, es decir, inversiones a corto plazo, se han reducido de 13.000 a 12.000 millones, inventario que como sabes esto es por la parte de la tienda, y esto en términos generales no es tan relevante para la compañía porque realmente lo importante es el apartado de la nube, pero fíjate que pasa de 33 a 36 billions. Luego fíjate que tienen cuentas por cobrar de 52 a 51, al mismo tiempo buena voluntad, que en este caso es el goodwill, de 22 a 23 billions, y si vamos a los pasivos a largo plazo, cuentas por pagar de 84 a 84, se reduce ligeramente, al mismo tiempo ingresos no devengados, es decir, deferred revenue, pues en este caso fíjate que de 15 a 16, y al mismo tiempo con los pasivos a largo plazo vemos la deuda a largo plazo que aquí pasa de 58 a 54 billions, y los arrendamientos o alquileres que pasan de 77 a 79, aumentando ligeramente, lo que hace que la compañía al final tenga un patrimonio neto total, como puedes ver aquí, que pase de 201 a 259 billions, como puedes ver. Luego al mismo tiempo aquí hay más ajustes sobre el flujo de efectivo, etcétera, etcétera, sobre los segmentos, que todo esto como siempre te digo es interesante que te lo leas, pero como ves los resultados de Amazon han sido impresionantes y precisamente por eso
eso digamos que el mercado se ha motivado y ha decidido subir la compañía a ese 7,38%, todo esto como digo en post-market. Entonces lo que voy a hacer es ir al apartado de valoración aquí en ticker y voy a poner Amazon para ver realmente a qué múltiplo estaría cotizando la compañía. Bien, como sabes, Amazon realmente es una empresa que se dedica a muchas cosas. Hay muchas formas diferentes de analizar Amazon. Puede ser por el método SOP, es decir, sum of the part o suma de las partes. Puede ser también por EV/EBITDA, puede ser también por free cash flow, ajustando por supuesto el CAPEX o la reinversión fuerte que está haciendo la compañía. Puede ser por PER, es decir, puede ser de muchas formas, pero obviamente con casi todas hay que hacer ciertos ajustes porque la compañía, al hacer fuertes inversiones en el negocio, distorsiona muchas veces los múltiplos. Fíjate que la evolución de la compañía ha sido de un 40% de crecimiento en el último año y aquí puedes ver que los múltiplos son 34 veces PER y 30 veces free cash flow. Pero ojo, no debemos fiarnos por el histórico y precisamente también es por eso por lo que te enseñé los principales competidores, Microsoft con el apartado de cloud y también Alphabet con el apartado de cloud, donde realmente aquí sí debemos más o menos valorar qué múltiplo merecería la compañía en función del posicionamiento de mercado, cuota de mercado y también digamos que el apalancamiento operativo y los beneficios operativos que es capaz de conseguir esta compañía. Por tanto, si me voy a valoración, te voy a mostrar en primer lugar por PER, que es el múltiplo que suele ser más simple de analizar, pero como puedes ver está totalmente distorsionado. Aquí ves una media de 40 veces en el último año, ahora mismo parece que está cotizando a 34 veces, pero fíjate que a 3 años cada vez se va distorsionando más, donde la media es 60 veces, a 5 años fíjate que 67 veces, a 10 años incluso ya está completamente distorsionado y si quito este apartado ves que la compañía incluso viene de múltiplos de 400 veces. Por tanto, este múltiplo no es el más fiable. Si es verdad que a medida que la compañía ha ido creciendo y está ralentizando también ese crecimiento, es decir, el efecto de depreciación y amortización ya no afecta tan negativamente porque la compañía también invertía en nuevas, digamos, infraestructuras, máquinas, etcétera, y todo eso aumenta o distorsiona la depreciación y amortización, cosa que el múltiplo se distorsiona, pero es verdad que en el último periodo la compañía ya está tendiendo a múltiplos más razonables que sí serían lógicos verlos en el sector rondando aproximadamente las 30 veces, como podemos ver, 30-35 veces. Por tanto, es verdad que por múltiplo histórico no podemos hacer caso al PER. Fíjate que con el Free Cash Flow ocurre una cosa más o menos parecida, pero el Free Cash Flow sí ha estado un poquito menos distorsionado. Fíjate que realmente en el último año ha pasado de 23 veces hasta las actuales 30 veces, donde la media del último año ha sido de 30 veces. Y recuerda que la compañía es verdad que sigue haciendo fuertes inversiones, sobre todo en infraestructura para la nube e inteligencia artificial. Por tanto, toda esa inversión distorsiona, pero no es tanto como la inversión que hacía anteriormente la compañía. Fíjate que históricamente a 3 años 39 de múltiplo free cash flow, a 5 años fíjate que también 38, a 10 años 37, es decir, aquí con el free cash flow se ha mantenido más o menos en el rango entre las 40 y 25 veces, podríamos decir. Sí ha estado más o menos fluctuando en ese rango, pero obviamente también es verdad que ha estado distorsionado y hay que tener en cuenta que el CAPEX, siempre hay un CAPEX de mantenimiento y un CAPEX de expansión, donde el de expansión digamos que distorsiona mucho el múltiplo. Y luego digamos que otro múltiplo que te quiero enseñar con esta compañía es en este caso el EV/EBITDA, que en este caso digamos que también serviría porque es el menos distorsionado. Fíjate que por ejemplo a un año 14 veces de media, 15 veces a, en este caso 3 años, 5 años 18 veces y 10 años más o menos 20 veces, pero podemos ver que más o menos ha estado fluctuando entre las 20 veces cuando hacía fuertes inversiones y fíjate que ahora está en el rango de las 15 veces. Obviamente también este múltiplo está distorsionado por ciertas partidas, pero digamos que aquí cuando vamos a analizar la compañía debemos valorar qué múltiplo debemos escoger. Yo en este caso te voy a hacer el múltiplo o la valoración por dos múltiplos diferentes para que veas distintas opciones y además hay otros métodos por los que valorar una compañía como Amazon. En este caso yo voy a coger en primer lugar el múltiplo Free Cash Flow y en este caso no me voy a fiar del histórico, sino de los principales competidores. Es decir, si tanto Microsoft como Alphabet
merecen unas 30 veces, pero es verdad que Alphabet cotiza con descuento precisamente porque por la parte de publicidad online o publicidad digital y también está en el centro del huracán de distintos gobiernos, siempre se le asigna o el mercado le asigna un múltiplo inferior, pero la calidad del negocio es muy similar a Microsoft y más o menos las dos podrían llegar a merecer unas 30 veces. Microsoft hemos visto que más o menos entre 30 a 35 y obviamente si hablamos de la parte más importante que es el cloud, en este caso pues Amazon, que es el líder indiscutible, podría merecer perfectamente 30, 35 veces. Yo, para ser conservador, voy a coger el múltiplo de 30 veces EV Free Cash Flow y lo que voy a hacer es irme a estimaciones. En este caso voy a ir a la partida de Free Cash Flow y fíjate que el crecimiento esperado para la compañía de Amazon por Free Cash Flow, aquí podemos ver que a 2024 se espera 46%, luego 34%, 34%, 20% y 15%. Obviamente la razón o por lo que debemos entender si este crecimiento es factible o no es simple y llanamente por el apalancamiento operativo. Es decir, si la compañía cada vez, aunque sigue invirtiendo fuertemente, cada vez porcentualmente invierte menos, eso quiere decir que los márgenes se expanden y por tanto la compañía es capaz de generar más beneficio y sobre todo beneficio real cuando hablamos de Free Cash Flow. Por tanto, es lógico que la compañía, a pesar de que pueda crecer en ingresos, como puedes ver aquí, y los analistas estiman crecimientos de doble dígito del 10-11%, porque es una empresa bastante grande, lo cierto es que gracias a ese apalancamiento operativo, sí es verdad que podría crecer a tasas superiores al 20%, 20, 25 o incluso 30. No por muchos años, pero sí más o menos hasta 2028, que es el plazo que más o menos nos están estimando aquí los analistas. Por tanto, si tenemos en cuenta, y ojo, aquí ya no están mis estimaciones, sino si yo escojo los datos de analistas de que la compañía va a presentar un Free Cash Flow de 134.000 millones o 134 billions, me voy a ir a la calculadora y voy a poner 134 billions, aquí 134.000 millones, y esto lo voy a multiplicar por 30 veces de Free Cash Flow múltiplo, EV Free Cash Flow o Price Free Cash Flow. Por tanto, esto si lo multiplico por 30, fíjate que me sale 4.20, en este caso 4 trillions o 4.000 billions, que es lo que generaría la compañía o lo que tendría de capitalización por Enterprise Value. Si nos vamos, en este caso, si estoy mirando EV, Free Cash Flow o Market Cap, yo voy a incluso ser más conservador y voy a tener en cuenta que esto es el Enterprise Value, por tanto me tengo que ir a la parte de descripción y en este caso le voy a descontar la deuda que tiene, que fíjate que es el diferencial entre Enterprise y el Market Cap, Enterprise Value y Market Cap, que aquí recuerda que el Enterprise Value tiene en cuenta la caja y la deuda. La compañía tiene 68.000 millones en deuda, por tanto esto se lo voy a quitar, hago una resta y pongo 68.000 millones, se lo resto y por tanto digamos que la compañía tendría un market cap de 3.900 billions, ¿vale? O 3.9 trillions. Entonces, esto ahora mismo lo tendría que dividir entre las acciones en circulación. Y para eso me voy a ir aquí un poquito más abajo, donde ves las acciones en circulación, que como te decía antes, la compañía no recompra acciones, sino al contrario, emite. Como estamos viendo progresivamente, aquí más o menos podemos ver que la compañía emite aproximadamente 100 millones de acciones cada año. Fíjate que aquí 10.080, 10.190, 10.290, 10.180, luego 10.400, es decir que más o menos va emitiendo, como ves aquí, en el rango del 1% de emisiones para, por supuesto, capturar todo ese talento. Lo que yo puedo presuponer que a 4 años vista, más o menos, y para ser conservador, digamos que puedo estimar unos 11.000 millones de acciones en circulación. Entonces, esto lo voy a dividir entre 11.000 millones y fíjate que el precio objetivo sería de 359 por
EV, o en este caso sí yo he tenido en cuenta la deuda, por tanto por EV Free Cash Flow. Esto quiere decir que la compañía ahora mismo está cotizando a 186, no, a 199, porque justo fíjate que según estoy grabando el vídeo lleva esa subida del 7%, 199, y si me voy aquí y pongo 199 de precio actual y de precio objetivo por EV Free Cash Flow, fíjate que son 359 de precio objetivo, 359 a 4 años, esto es un 15% anualizado. Por tanto, por EV Free Cash Flow ya puedes ver que, ojo, si el crecimiento que estiman los analistas de Free Cash Flow se cumple, es decir, crecimientos superiores al 20, 25, incluso 30% en algunos años, de media puede ser más o menos de 25% a 4 años, gracias a ese apalancamiento operativo, la compañía te puede dar a 30 veces un 15% anualizado. Obviamente, todo esto ten en cuenta que la compañía va a seguir haciendo fuertes inversiones en el negocio, cosa que el múltiplo se distorsionará, pero si lo intentamos normalizar un poco, más o menos, podemos esperar un 15% anualizado. Ahora, en lugar de esto, lo que voy a hacer también es hacértelo por otro múltiplo diferente, para que veas que también tienes otras opciones, y en este caso me voy a ir a la parte de valoración y voy a escoger el múltiplo, como te dije, EV/EBITDA. El EV/EBITDA sería para una compañía que, por ejemplo, de EBITDA sobre el Free Cash Flow hay una conversión más o menos por encima del 50-60%, pero para esta compañía en concreto, como además digamos que el resto de múltiplos están distorsionados, yo creo que realmente para esta compañía, y comparándolo con el resto de competidores, fíjate que por ejemplo aquí voy a poner Google para que veas que realmente no es que yo me invente el múltiplo, sino fíjate que por ejemplo el múltiplo de Google, si lo comparamos con Amazon, más o menos visualmente va en paralelo. Es decir, cuando sube uno, sube otro, cuando baja uno, baja otro, y más o menos están en paralelo, o incluso se llegan a juntar, como puedes ver, cuando Google, obviamente la parte del cloud, que es la más importante, digamos que todavía está en plena expansión y crecimiento, mientras que Amazon con el AWS, digamos que está mejor posicionada. Te estoy hablando sobre todo del segmento de cloud y de inteligencia artificial, porque es el que mayor peso tendrá para la compañía de aquí al futuro, al igual que con Alphabet y al igual que con Microsoft. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, si para la compañía de Alphabet, más o menos de media, como puedes ver aquí, se le ha asignado unas 13, 14 aproximadamente a 5 años, a 10 años unas 13, a 3 años unas 12, en el último año unas 12, podríamos ver que si por Alphabet el mercado paga aproximadamente unas 12, 13, 14, a lo mejor por el AWS de Amazon podría pagar un poco más, 14, 15, 16. Yo en este caso voy a tener en cuenta el múltiplo de 15 veces EV/EBITDA, y fíjate que ahora, si tengo en cuenta el EBITDA que va a presentar la compañía, una cosa que te quiero comentar es que fíjate que las proyecciones que hacen aquí los analistas son erróneas. De hecho, aquí fíjate que hay un único analista para 2028 donde estima que va a haber un decrecimiento. Yo, si sigo la normalidad o la tendencia normal y más o menos aplico que sobre estos 233, manteniendo los crecimientos del 20 y pico o del 10 y pico por ciento, 23, 16, 17, 25, que esto más o menos puede ser un crecimiento medio del 18% anualizado, gracias, como te digo, a ese apalancamiento operativo. Es decir, la compañía crece en ingresos un 10, pero con el apalancamiento operativo, el beneficio operativo y el, digamos, en este caso el EBITDA, pues crecería todavía más. Lógicamente, yo podría esperar que para 2028 la compañía presentara 245.000 millones, 250.000 millones. Yo en este caso voy a tener en cuenta los 245.000 millones, por tanto pongo 245.000 millones y esto lo voy a multiplicar por las 15 veces de EV/EBITDA, que creo que es razonable para esta compañía, es decir, para una compañía como Amazon, que más o menos digamos que de forma estándar y normalizada, comparándola con los principales competidores, puede merecer entre esas 14, 15, 16 veces, al igual que ya hemos visto que Microsoft se está pagando, por ejemplo, 16, 17, 18, pero porque está en crecimiento, y con Google, como siempre, ha estado castigada un poquito por debajo. Por tanto, yo creo que es razonable esto
245.000 millones de EBITDA multiplicado por 15 veces, esto quiere decir que llegaríamos a un enterprise value que fíjate que ya es más o menos parecido al rango anterior que te mostré de unos 4.000 billions o 4 trillions, pues aquí 3.6 trillions o 3.600 billions, pues a esto le quitamos aproximadamente los 68.000 millones de en este caso de deuda que tenía la compañía, para pasar a un market cap, por tanto 3.6, y esto lo dividimos entre las acciones en circulación, que como te comenté antes eran aproximadamente, porque yo estimo un crecimiento de las acciones en circulación de 11.000 millones o 11 billions, por tanto llegaríamos a un precio objetivo de 327. Y fíjate que aquí si ponemos 327, que sería el apartado más conservador por EV/EBITDA, fíjate que el crecimiento sería del 13,22%. Por tanto, tenemos un escenario donde en este caso por EV/EBITDA aplicándole 15 veces a la compañía, vemos que la compañía te podría ofrecer un 13% de crecimiento en un rango más o menos aceptable o razonable. Por supuesto, por la compañía de Amazon se puede llegar a pagar mucho más, 16, 17, etcétera, porque por Microsoft se están pagando 18, 19 y 20, que no digo que sea el múltiplo apropiado, pero ahora que está en pleno crecimiento sí tiene sentido que se asigne un múltiplo superior por EV/EBITDA. Pues por Amazon, que está más consolidado, que tiene unos márgenes mayores, un mayor apalancamiento operativo, si se puede pagar 15, 16 veces, seguro que si vieras que haces el cálculo por 16 veces, más o menos sería similar a las 30 veces de EV/EBITDA, y como ves, Amazon puede tener o puede ofrecerte un increíble retorno a largo plazo. Por tanto, como ves, tanto los resultados de Mastercard como de Amazon han sido impresionantes, y además son dos compañías que están muy bien posicionadas dentro de sus sectores y que son compañías que te pueden ofrecer crecimientos de doble dígito, lo que como sabes te puede ofrecer un increíble retorno a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Mastercard y Amazon, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.